Bienvenidas a todas esta tarde de otoño ya para invierno. Estamos aquí cobijadas con todas nuestras florcitas, cobijadas entre nosotros en este hermoso círculo. Así que la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales. Eh, María Inés Coloma a cargo de esta charla. Así que les doy la bienvenida como la directora académica en representación de la AGTF. Tenemos como invitada hoy día a nuestra querida terapeuta floral, profesora oficial, Daniela Santoro, mamita de dos hermosas pequeñas, eh, terapeuta ya hace varios años y profesora del 2014 también, ya hace ratito, profesora Waldorf, eh, y nos va a conversar, Daniela, nos va a mostrar este mundo de los 12 sentidos del ser humano, eh, cómo es el acompañamiento con nuestras esencias florales. Vamos a ver los 4 sentidos también básicos, ¿ya? Cómo es el acompañamiento con esencias también en los niños, en los adultos. Así que bienvenida, Daniela, gracias por haber aceptado esta invitación, y vamos a tener un grato momento para compartir hoy día. Gracias, Mané. Buenas noches a todas. Desde que todas niñas, mujeres aquí presentes. Bueno, como bien decía la Mané, en un principio yo no sabía de qué conversar, porque decía, es que es un mundo tan grande, y la Mané me dice, le di una lista así larga, me dice, vámonos por el comienzo, ya dijiste los 12 sentidos. Y obvio, que valga la redundancia, me ha hecho mucho sentido hablar de ellos hoy, porque básicamente ustedes saben que nuestro primer deber como terapeutas florales es conocer la naturaleza humana, y parte de ese conocer al ser humano es conocer cómo él se relaciona con el mundo y consigo mismo. Y por eso considero muy importante el conocer los 12 sentidos del ser humano. Y ahí yo le decía ayer también a la Mané que hubo un error en el afiche, que no son los 12 sentidos del alma, sino que son los 12 sentidos del ser humano. Hay unos sentidos que son del alma que vamos a hablar hoy, que son un subgrupo, pero vamos a hablar del ser humano en general. Y eso, muy contenta por la invitación. Cualquier duda, soy canal abierto para que vayamos ahí conversando, me van interrumpiendo. Y también después, porque este es un tema que, bueno, lo que nos pasa también como terapeutas florales, que uno abre una puerta y es un castillo enorme, gigante, un mundo que uno nunca termina de conocer. A mí me maravillan las flores, que con solo verlas, siento que recién estoy viendo una imagen superficial y que necesito mucho tiempo, muchos años para conocerlas más profundamente. Igual como las personas, ¿cierto? Que vamos sacando capitas y vamos conociéndolas de a poquitito. Y lo mismo me pasa con la puerta gigante de la antroposofía, que si bien llevo algún tiempo, todavía me falta mucho por conocer, y esta también es la invitación, como para poder que todas nosotras también conozcamos desde esta vereda el observar al ser humano. Pero antes de empezar, quiero prender junto a todas ustedes una velita para lo que yo exprese en mis palabras sea un canal de luz, de amor, y que sea también lo que cada uno necesita para seguir creciendo. Entonces prendo esta velita y también para pedir asistencia de las esencias florales y de todos los maestros que quieran hoy día acompañarnos, y también por eso dejo el micrófono abierto. Si alguien quisiese aportar, hablar, aquí está presente. Y les pido que pongan sus pies bien firmes en la tierra. Cuando uno tiene la conciencia de los pies, es cuando recién podemos estar completamente adentro de nuestro cuerpo. Y por lo mismo les pido que muevan sus piececitos para que la energía de tu yo, de tu espíritu, llegue hasta tus pies. Sentir cómo ellos están.
y les pido también que pongan su manito en el corazón. Voy a decirles un verso para empezar esta charla, que dice así: solo se dispensa al hombre el verdadero autoconocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el hombre el verdadero conocimiento del mundo cuando intenta entender su propio ser. Lo voy a repetir una vez más. Solo se dispensa al hombre el verdadero autoconocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el hombre el verdadero conocimiento del mundo cuando intenta entender su propio ser. Esto es de Rudolf Steiner. Y tomo un poco esta frase porque para poder conocer el mundo, el universo, que hoy día hablábamos aquí que había llegado Galaxy, que venía del universo, tenemos que tener mucha conciencia de que nosotros somos un microcosmo, somos un universo en sí mismo, todos los seres humanos, y cuando queremos conocer afuera, no hay mejor camino que el conocernos primero a nosotras mismas, y después de eso podemos entender a los demás. Entonces la invitación de hoy es entender estos 12 sentidos, pero se van a dar cuenta que al finalizar ello es una invitación también a profundizar en nosotras, en nuestro proceso, en nuestro desarrollo, en nuestro ser. Voy a abrir el PowerPoint. Les vuelvo a repetir lo que dijo Daniela. Si quieren hacer preguntas o consultas, lo van haciendo a medida que la Dani va conversando. No hay problema en que la interrumpan así. Ella dice que puede hacer la pausa también para no ir de carrerita en la charla. Así que la interrumpimos nomás para hacer las consultas o preguntas o alguna acotación. Lo que sea, sí. Me decía la Mane que me sirve mucho porque a veces me voy así muy rápido y es bueno ir ahí escuchándonos también. Entonces, vamos a empezar acá y primero contarles ciertas cosas que a mí me impresionan y amo tanto de Bach como de Rudolf Steiner, que es primero esta conciencia de que ellos, en su proceso de crecimiento personal, no pudieron seguir creciendo sin ver o dar un aporte hacia un otro. Y empezaron a crear estas filosofías, estas formas de pensar que iban de regalo para la humanidad en sí. Los dos como diferentes caminos, pero hay particularidades que los unen. Ya se llevaban por 20 años, ambos vivieron la Primera Guerra Mundial, y los dos se dieron cuenta que como humanidad nos estábamos materializando. Y ellos pusieron y trataron de volver a tomar al ser humano y no olvidar de que el ser humano era más que materia, que era más que un cuerpo físico. Entonces aquí podemos ver como en este ladito, si yo muevo el mouse se ve, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí. Ya, súper. Entonces, vamos a ver cómo Bach divide o clasifica al ser humano en dos partes, que eso sabemos, ¿cierto? Como terapeutas florales, en la personalidad y el alma. La personalidad como lo que vamos cambiando, lo que se enferma o lo que duele, y el alma como algo eterno, algo maravilloso que viene y va y viene a aprender en este día de escuela. Y vemos a Rudolf Steiner, que él hace una clasificación o ordena al ser humano, llega a ver al ser humano como por 9 cuerpos, 9 partes, el hombre novenario, pero lo simple podríamos hablar de que él trimembra al hombre, que hay una trimembración, que eso es súper conocido desde la pedagogía Waldorf o desde la antroposofía, y también divide al ser humano en 4 partes, que es el cuerpo físico, que lo relaciona con el mundo mineral, el cuerpo etérico, que lo relaciona con lo vegetal, el cuerpo álmico, el alma, que lo relaciona con los animales, y el espíritu, que es el reino humano. El reino humano contiene estos 4 otros mundos, que es el reino mineral, ¿cierto? Nuestros huesos, el agua, el etérico, el mundo animal, y nace el ser humano, gracias a ese proceso. Y lo digo porque para mí en un comienzo fue bien complicado el decir, chuta, para Bach esto es el alma, esto es el espíritu, y como que me hacía... y claro, son diferentes términos, pero finalmente para Bach el alma es el espíritu, que es para Rudolf Steiner, que es lo que trasciende, lo que es perfecto, lo que va en vínculo con el gran espíritu, con la divinidad, con Dios.
Y es lo que finalmente lo que nos equilibra. Si tenemos todos los cuerpos en orden, el cuerpo físico, el etérico, o la mente, el cuerpo y la emoción están alineados, es cuando estamos en el completo estado de salud y armonía, como lo dicen los principios, ¿cierto? De Bach. Rudolf Steiner también habla lo mismo. Cuando nosotros logramos en la evolución de un ser humano ir dotando estos cuerpos con toda la salud o con la mejor calidad, el ser humano va a estar más feliz y va a tener la acogida de su yo verdadero, que es el espíritu, ¿ya? Esto es un mundo muy grande por conocer y es muy entretenido ver estas diferentes clasificaciones o cómo va parcelando el ser humano, pero para mí es importante hoy conocer esta mirada que propone Rudolf Steiner, y por lo mismo les dejo aquí la invitación, voy a saltarme acá, a esto porque ya lo podemos poner en relación con los 12 sentidos del alma, porque tiene que ver con el crecimiento, evolución del ser humano. ¿Ya? Aquí, si ven, hay una semillita, y ahí hay un árbol que crece y que después decae. Esta semillita, primero es como del mundo mineral, ¿cierto? Uno ve una semilla y no tiene vida, digámoslo, ¿cierto? Está dura, me podría confundir tomar una semilla y tomar una piedra y es hecha solo materia. Esta semilla necesita que su mamá tierra lo acoja y que su papá sol le dé luz, y esta semilla puede brotar. Es lo mismo que el ser humano hace. El ser humano necesita, y ahí está como esa línea cafecita que se ve, necesita de lo físico, de minerales, del agua, etcétera, para vivir, que es dotado por mamá y papá, pero también necesita una energía lumínica del sol o del gran espíritu para vivir. Entonces el ser humano tiene dos curvas para crecer, que es esta curva material, que si esta semillita germina acá, aquí hay un brote, después va creciendo, primero bien pequeñito, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, aquí podríamos decir que está como ya en un cuerpo adulto y después va a decaer. Y el espíritu ocurre lo mismo, hay una luz que entra a la tierra, que despierta esta semilla, en un momento están a la par el cuerpo físico con el espiritual, y luego la luz vuelve a subir, que sería el espíritu, que vuelve a la fuente. Y ese es como el proceso que Rudolf Steiner dice del ser humano, y por eso es como una espiral. Sube, toma información y baja, sube, toma información, y así vamos desarrollando. Los primeros 21 años de vida de un ser humano, y de manera particular de los 0 a los 3, hay un crecimiento exponencial del cuerpo físico, y por eso los primeros 21 años se dice que la fuerza es física, y es la fuerza de la voluntad. El cuerpo físico se desarrolla de tal manera que nunca más vamos a volver a crecer así, de tener 0 años, a los 0 años tener un bebé muy pequeñito, y después a los 8, a los 9, es súper grande, y a los 21 años, que sería el tercer septenio, ya se tiene el cuerpo completo. Y en este primer septenio es cuando se desarrollan los primeros sentidos, que son los sentidos basales, que como lo dice, o también hay bibliografía que dice que son los sentidos inferiores, y estos sentidos, como lo dice la palabra, son la base. Si tú no desarrollas bien esos 4 sentidos, es posible que no puedas llegar a poder albergar la fuerza del espíritu, que es la fuerza de tu esencia, de tu verdadero yo, finalmente. Entonces, por eso es tan importante que después yo me voy a agarrar y en la charla de hoy me voy a agarrar en cada uno de los sentidos basales, me voy a tomar el tiempo de cada uno para ir dándoles flores a las necesidades de esos sentidos, que se desarrollan en los primeros 21 años de vida. Luego, ya el cuerpo se desarrolló y podemos dar cabida al cuerpo astral o el cuerpo del alma, que son los sentidos intermedios, que son los sentidos que me relacionan con el mundo, que me ayudan a tomar con el mundo, son respiratorios, yo doy y recibo. Y aquí es tan obvio como el olfato, que recibo y boto, tengo aromas y boto, el gusto, la vista, estoy recibiendo impresiones que me van construyendo. Y estos sentidos tienen la fuerza álmica o anímica, o de nuestra astralidad, porque despiertan en nosotros la antipatía
o la simpatía. Antes, cuando pequeñitos, quizás podíamos sentir olor malo y no íbamos a decir, oye, este olor es malo. Yo me fui educando para entender que era rico o que era malo, que era bueno o que era malo. De hecho, los pequeñitos de 7 años para abajo les pasan cosas malas y no las relacionan con cosas malas. Cuando crecen dicen, uy, sí, estuve un trauma o me pasó esto. Entonces, está desarrollando las antipatías. Pero ya de los 21 a los 42 años yo tengo eso formado. Lo que me gusta, lo que no me gusta, qué me agrada, qué no. Y los sentidos van a estar más despiertos. No quiere decir que obviamente que dentro de mis 0 a mis 21 años yo no tenga olfato, no tenga gusto, no tengo vista, sino que estoy más propicia a desarrollar esos sentidos. ¿Ya? Y finalmente, en el último tercio, que pone la antroposofía, porque en realidad hay muchos más añitos, pero de los 0 a los 43 años, están los sentidos del espíritu. Estos sentidos son hermosos y no son tan conocidos, que tienen que ver con que ya yo soy capaz de percibir a los otros yo. Entonces por eso yo puse aquí en este dibujo, primero yo me percibo, el tacto, mi sentido vital, ahí vamos desarrollando mejor. Después yo hago un intercambio con el mundo y ahora yo voy a ser alguien que esté propicio a dar también al mundo, a dejar una huella en el mundo, a de verdad escuchar a un otro. Vamos a ir profundizando en esos sentidos para que no se preocupen ahí con respecto a eso. También hay algo que es importante mencionarles, que estos 12 sentidos los estudia Rudolf Steiner, y son los sentidos que él habla desde la ciencia espiritual. Es decir, hay ciertos órganos receptores de estos sentidos que no son los comunes que habla la ciencia tradicional, la que conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, él habla que el sentido del calor, el receptor es el corazón. Y ahí yo les voy a ir hablando uno a uno, pero es importante mencionar porque en la ciencia tradicional nosotros conocemos solo los 5 sentidos básicos, que son los que te enseñan en el colegio. Yo creo ahí me pueden, que es la típica, la vista, el gusto, el olfato, el oído, me falta uno más. El tacto. El tacto, exacto, gracias. Y luego a través de la neurociencia se empezaron a tomar otros sentidos nuevos, llegaron a 9 o 10 sentidos, que ahí involucra el sentido térmico, otro que tiene que ver con el sentir dolor, en qué parte, que es como la propiocepción, también como sentido, avalan hoy en día como el sentido del equilibrio, pero así como que se amplía, pero no ha llegado la ciencia tradicional a contemplar los 12 sentidos. Vamos camino, cada vez vamos camino a ir encontrándolos, y quizás hay más. Yo también quedo ahí como con la puerta y la duda abierta, considerando que los sentidos son mecanismos fisiológicos que nos ayudan a tener sensaciones y poder conectarnos con el mundo. Y no solo con el mundo, también con nosotros mismos. Entonces quizá hay muchos otros y otros órganos espirituales que no tengamos hoy desarrollados, no tengamos la conciencia, pero para allá vamos. Por eso igual es esto que yo les decía, para mí esto es abrir una puertecita, pero es encontrarse un mundo, y un mundo que todavía podemos seguir explorando según cómo vaya nuestra conciencia humana de este mundo espiritual. Entonces, Dani, ¿listo? quiero preguntarte, en el desarrollo de estos sentidos, ¿va en el orden que tú los pusiste, me imagino? O sea, el primero de 0 a 21 años, el equilibrio, después voy desarrollando el movimiento, después lo Va de vital. arriba Después hacia abajo, Mané. ¿ya? Va el tacto, el sentido vital, el del Sí, movimiento. ya, ok, ya. ¿Ya? Igual ahora vamos a eso, los voy a nombrar, esta es la invitación. Voy a nombrar cada uno de los sentidos, a explicarlos un poquitito, y luego voy a volver a los sentidos basales. Y ahí Ya. voy a poner flores y todo. Nos vamos con todo el mundo floral, digámoslo. Ya. ¿Ya? Déjenme ver qué viene acá. Ya, de ahí me voy a los basales. Entonces yo ahora les voy a ir explicando uno a uno. Y bueno, y ahí me van interrumpiendo si tienen dudas, ahí lo que vaya surgiendo. ¿Llámame? ¿Todo Ahí bien? nos vamos. Estamos bien. Nos vamos. Entonces, imaginémonos un ser que nace, que llega a esta tierra,
Y el primer estímulo o contacto sería, naturalmente, digámoslo, el canal de parto, ¿ya? Este canal de parto lo que hace es que este bebé salga del mundo acuático y entre a otro mundo que tiene aire, que no es tan blandito, y empieza por eso el sentido del tacto, ¿ya? El sentido del tacto, bueno, e independiente, ya si es cesárea, igual es el tacto, alguien lo toma, que alguien lo va a envolver, y alguien lo va a poner en el pecho, eso va a estar todo el rato desarrollando el tacto. También el reflejo de succión se desarrolla gracias al tacto, o sea, primero voy a buscar, percibir y voy a succionar. El sentido del tacto es uno de los sentidos como, bueno, basales, que lo que va a hacer es que el bebé o este ser sienta que ya no es una simbiosis, es la primera el indicio, porque hay un proceso de separación, ¿cierto? Con la madre, no hay inmediatamente, oye, soy único y nada, hay un proceso, pero es lo primero que le dice, tú estás aquí, tú eres esto, hay algo que me separa de la afuera. Espérenme que voy a poner justo, caché que mi celular estaba, perdón, con volumen. Ya. Entonces lo primero que, más que mostrarme qué estoy palpando, como decir, ay, esto es rugoso, esto es duro, lo que me va a decir es que yo estoy aquí y hay algo afuera, ni siquiera entender que hay afuera, ¿ya? El sentido vital también se empieza a desarrollar en los primeros segundos de vida. Es cuando es como un sentido que hace que yo me dé cuenta cómo yo me siento, cómo yo estoy. El sentido vital se relaciona con el poder hacer como un escaneo, un autoescaneo y decir, tengo frío, tengo hambre, me duele algo, comí más de la cuenta, me faltan horas de sueño. Entonces un bebé también, el sentido vital es vital, porque si no llora, si no se da cuenta, hoy tengo hambre, algo me falta, no, a lo mejor no le dan teta, por ejemplo. O necesito dormir. Es de vital porque te dice qué necesitas en ese momento para poder seguir adelante. Y un adulto también. Necesitamos este sentido para darnos cuenta. A veces nosotros nos desconectamos del sentido vital. Por ejemplo, pasan horas en que uno no va al baño y después pasa algo, si te metiste al cuerpo y dijiste, "Ah, no he comido, no he hecho esto". Y eso es como que no estabas pendiente de tus necesidades que son básicas, ¿ya? Luego viene, en este bebé, el sentido del movimiento que empieza a entrar, primero de la cabeza, uno puede ir percibiendo, si uno dentro de esta ciencia espiritual tuviese súper desarrollada la observación, podríamos ver como un ser humano, como en ese ser humano va entrando la energía de su yo o del espíritu. Porque primero es un ser que no puede moverse y es movido por un otro, y después te vas dando cuenta que empieza a mover, no sé, a la semana los ojitos. Oye, ahora hay voluntad en esos ojitos y los puede fijar. Después va bajando esa energía y puede mover el cuellito. Y después llega un momento en que se ve las manitos y dice, oye, su energía llegó a las manitos. Y final de este recorrido llega hasta la punta de los pies y es cuando este niño se puede mover. Pero antes movió muchas cosas y fue bajando esta energía. ¿Ya? Entonces, este sentido del movimiento nace de la cabeza a los pies y de adentro hacia afuera. Y el sentido de movimiento en un bebé es muy importante. Ahí lo vamos a ir profundizando cuando vaya. Y finalmente también dentro de estos sentidos del cuerpo físico está el sentido del equilibrio, que es un poquitito más adelante cuando se pone en vertical este ser humano, cuando logra ponerse de pie y logra como superar la fuerza de la gravedad. Imagínense lo importante que es superar la fuerza de la gravedad, de la materia. La materia tiende a ir para abajo. Entonces, que este cuerpo, por muy chiquitito, no sea, al año de vida, logra pararse y equilibrar dos fuerzas, que es su propia fuerza y la fuerza de la gravedad, es un hito muy importante. Y es un hito que, bueno, vamos a darnos cuenta que debe ocurrir solo. Que eso va a hacer que sus fuerzas interiores se estén capacitadas para equilibrar muchas cosas después en el futuro. Y como les decía, estos 4 sentidos basales son los que empiezan a construir un ser humano
y tienen que ver con el cuerpo físico, que me separa, que veo, esto es mi movimiento, este es mi equilibrio, esto soy yo como mi sentido vital, como yo me siento, y el tacto no es este tacto como que saber qué hay o no hay, después sí se desarrolla más, sino que es el que me separa del mundo, ¿ya? Y después vienen estos sentidos que son intermedios, y al ser intermedios es muy rico porque tienen que ver con el dar y recibir. Y para eso les pido a los que no estén manejando ni cocinando, porque sube por ahí que ya sabíamos, que entrecrucemos nuestros deditos para hacer una pausa y entremos, inhalemos y exhalemos, haciendo una lemniscata acostada. Inhalemos y exhalemos. Inhalemos y exhalemos. Una vez más. Inhalemos y exhalemos. Los sentidos intermedios están relacionados con eso y están en una etapa en la vida del ser humano, entre los 21 y los 42 años, en que ya el cuerpo recibió los nutrientes, ya recibió la formación, ¿cierto? O sea, fuimos al colegio, tenemos que ir a la universidad, y ya es momento de no solo recibir de papá, de mamá, sino que también empieza un momento en la vida en que tenemos que también dar. Y es cuando empezamos a trabajar, quizás construir hogares, empezamos también en este dar y recibir. Es el momento en que nuestros sentidos como más comunes que hablábamos están despiertos. Y aquí hay que tener un cuidado porque lo que yo les decía, nos podemos polarizar en esto, podemos convertirnos en seres que yo pensaba en bien bitch, por ejemplo, como bien intolerantes, en que no me guste esto, que no me gusta esto, y esté en la crítica, o decir, ya, sí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, y está bien. Y vamos a empezar con el olfato, como para ir por este orden, que es más cortito porque estos sentidos son súper conocidos, ¿cierto? El olfato nos ayuda a percibir aromas. Estos aromas están en el aire, es algo muy sutil el sentido del olfato, porque permite que en mí entren minerales, que entre en materia y yo pueda percibirla, pero entró algo en mí. Y este entrar algo en mí va a generar sí o sí algo. Va a ser, ¡uy, qué rico el aroma de una flor! ¡Uy, qué malo que está hediondo aquí! O hay los típicos como Honeysake, que sabemos que un aroma, un solo aroma te va a conectar con el pasado profundamente, con tu infancia, y te vas a ir ahí. Entonces, es un sentido. Y lo otro que es un sentido que no se puede cerrar, a no más que te apretes la nariz. O sea, como que está abierto. Y me ayuda a conectar con un otro, porque también uno puede oler a otros. Y aquí empieza un poco la ciencia espiritual, porque nosotros también tenemos olfato no solo para esos aromas. Y ahí viene este olfato que es intuitivo, que también es considerado por Rudolf Steiner. Cuando uno dice, aquí me huele mal, no estás hablando, si no estás hablando de aromas, estás hablando de que algo en el ambiente no está tan bien. Y ahí empieza a despertar fuerzas de tu corazón, que es un órgano también de percepción, que no tienen que ver solo con estos minerales o como las cosas más físicas de un aroma, sino que tú puedes percibir otra cosa a través del olfato. Y uno lo dice. Entonces también considerar eso, o sea, como que cada vez tenerle fe, o sea, darle fuerza a tu intuición a través de ese olfato y oler. Uno puede oler otras cosas. Uno huele al otro, uno huele a un ser humano. Dicen que tu pareja tiene un olor, o tus hijos tienen un olor, pero completamente diferente, no hay otro igual. Y hasta eso te enamora. ¿Ya? Y hasta eso uno sabe por el olor de tu guagua, no hay otro olor más rico que ese. Entonces uno no solo percibe, y a lo mejor está súper cochina de onda, pero hay otra cosa que uno huele, que no es solo lo mineral. A eso quiero llegar. Después viene el sentido del gusto, que es uno de mis sentidos favoritos, ya que soy flemática. El sentido del gusto tiene harto que ver con el querer también estar viva, tiene que ver con el placer, tiene que ver con la nutrición, y es también hacer que entre a mi cuerpo físico algo, pero que tiene que estar disuelto. ¿Ya? Yo no puedo sentir un sabor. Por ejemplo, si me tomo una pastilla y me la trago, no sé cómo sabe. Yo para saber
que algo tiene un sabor rico o malo, tengo que diluirlo con mi propia energía, con mi propia saliva, para poder saber a qué sabe. Entonces también es un proceso importante, porque es tomar el mundo como mezclarlo contigo y después va para adentro. No es como que llega, hay una barrera, y hay una barrera, o sea, están los dientes, está la boca, y es importante esa consideración en el sentido del gusto, porque no me voy a echar cualquier cosa a la boca. ¿Ya? ¿Hay un micrófono abierto? ¿Alguna pregunta o es...? ¿Sigo? Carola, si puedes, eso, gracias, Caro. Ya, pensé que había pregunta, por eso me... Ya. Después está el sentido de la vista, que se relaciona harto con el movimiento. Yo si fijo la vista, voy a ver una sola cosa. Pero yo necesito el sentido del movimiento para mover mis ojos y recorrer la forma. Si no, si yo tengo algo así muy encima, no, ni siquiera me voy a dar cuenta, tengo que alejarme, tengo que mover y tengo que seguirla. Entonces, la vista, desde esta mirada, desde la ciencia espiritual, casi siempre está acompañada del movimiento ocular. Y esta simbiosis de ambos, del ojo con el movimiento, también nos hace entender algunas enfermedades como la presbicia, por ejemplo, que es como que se gasta el músculo ocular, se hizo mucho ejercicio, por eso ya no puedo fijar bien la vista y todo. Y lo otro bonito de este sentido es que nos ayuda a percibir ya cosas mucho más sutiles. Porque tenemos una gama de colores, ¿cierto? Que es del ultravioleta al azul, no sé cómo es la gama, es como del rojo al ultravioleta, pero también hay momentos en que en tu ojo puede percibir como colores sólidos, también puedes percibir estos típicos como los colores complementarios, no sé si ustedes saben eso de que si yo veo mucho rato una figura verde, después corro la vista y voy a ver esa misma figura con su complementario que es el rojo, y eso también lo puedo percibir internamente porque finalmente es algo que está ocurriendo cerebralmente, y también tenemos la magia de poder percibir a través de nuestro sentido de la vista colores sutiles como son el color del arco iris, que surge gracias al agua, al sol, y también hay personas que hoy pueden percibir otro tipo de colores. Sabemos que hay personas que pueden ver nuestros campos energéticos, pueden ver la energía que emana una flor, más que este campo visual acotado. Entonces es un sentido que ya nos está ayudando a mirar un plano mucho más sutil, ¿ya? Mucho más desde el mundo espiritual. Y finalmente está el sentido del calor, que se relaciona con el tacto. Obvio, yo percibo que está frío, que está caliente, que es templado, que no, pero también el sentido del calor está directamente relacionado con el corazón, y es el sentido que nos ayuda a percibir cuando una persona es fría, cuando una persona, no hablando de manos frías, por ejemplo, yo tengo siempre las manos frías, trato de tenerlas siempre calentitas, pero hay momentos en que yo tengo una energía que es más bien fría, cortante, pero hay otros momentos que soy muy cálida. Y eso se percibe gracias al sentido del calor. O cuando uno llega a un ambiente que puede estar frío, pero uy, que rico aquí, que está cálido, hay otra energía que no tiene que ver con lo táctil, sino que tiene que ver que el ser humano es capaz de percibir cuando un ambiente es propicio, es rico para tu corazón y cuando no lo es. Y eso también está visto como un sentido de percepción, porque lo es, pues uno se da cuenta, uno sabe, percibe eso. Y finalmente están los sentidos superiores, que se le llama, que para tener desarrollados los sentidos superiores ya uno tiene que haber vivido. Y haber tenido una base fisiológica primero, porque aquí estamos hablando también de los sentidos con una persona que tiene, no sé, bien la vista, escucha, porque también podemos ver por otro lado que hay personas que desarrollan otros supersentidos cuando les falta, por ejemplo, la vista o la audición, empiezan a desarrollar y empiezan a suplir esto, ¿ya? Y eso va a ocurrir y es maravilloso porque ya son seres, pero así súper ultra, como desarrollados en algún ámbito, ¿cierto? De los sentidos. Pero para tener los sentidos superiores desarrollados, al menos debimos haber tenido tacto, el sentido vital y el sentido del movimiento y del equilibrio. Lo vamos a precisar después el porqué. Yo los voy a nombrar más y después vamos a llegar más profundamente. Primero está el sentido del oído,
que el sentido del oído, ahí sí que ya es una frecuencia o algo mucho más sutil que entra, el oído no se puede cerrar, el oído tiene algo tan maravilloso, bueno, y como pasa con los otros sentidos, de que tú sueñas, no estás ocupando el oído y tú en tus sueños escuchas, por ejemplo. O tú en tus sueños estás comiendo algo, tú cuando estás durmiendo, a eso me refiero con tus sueños. Y tus sentidos quizás no necesitan los órganos para poder estar cuando estamos en un mundo espiritual o cuando estamos en el mundo de los sueños. Y el oído es un sentido muy sutil que te ayuda a entender el mundo. Tú gracias al oído puedes ver si lo que está atrás tuyo es un animal, o es una persona, o es agua que corre, o entender el mundo a través de otra frecuencia. Y el oído, como les decía, no se puede cerrar, entonces como que es un canal abierto de percepción. Y gracias al oído podemos llegar al otro sentido, que es el de la palabra ajena. La palabra ajena tiene que ver con escuchar a un otro, solo escuchar a un otro. Pero, por ejemplo, yo puedo escuchar a un chino y a lo mejor no le voy a entender. Voy a lo mejor tratar de ver qué me está diciendo en sus gestos, pero a lo mejor no lo voy a entender. Pero sé que hay una palabra, y la palabra sabemos que es muy importante porque crea realidad, porque es una onda vibratoria que construye al ser humano. Entonces yo, aunque no entienda completamente, hay una onda que llega a mí y yo la puedo percibir si es que estoy abierto a esa escucha. Eso es importante, por eso les digo como que hay un desarrollo, porque yo también puedo hacer oídos ciegos o estar pensando en otra cosa y no me va a llegar esa palabra, no va a llegar el mensaje. Y luego que me puede llegar el mensaje, puedo entender hasta, que esto lo encuentro tan maravilloso, el pensamiento ajeno. Para yo entender el pensamiento ajeno, tengo que estar muy abierta a ese otro. Yo creo personalmente que yo no estoy abierta siempre al pensamiento ajeno, y casi siempre estoy sí abierta, que por eso aquí como que es tan importante la terapia floral, cuando sí estoy en consulta. Cuando estoy en una sesión, estoy completamente dispuesta al otro, sin juicio, me posiciono en un lugar en que yo digo, yo escucho y yo voy a entender ese pensamiento. Y no es entender el mío, no es como, pero yo, sino que es estar ahí. Y es muy bonito porque a lo mejor en mi vida común no, uno quiere, súper verbena, chico, quiere como que imponer tu propio pensamiento sin siquiera escuchar el del otro. Entonces debe haber un recorrido para yo entender completamente lo que está pensando él, y si no, ocupar la palabra para entenderle. Y finalmente, luego que puedo entender el pensamiento ajeno, puedo entender que el otro es otro yo, que yo le digo tú, pero es un yo, es un ser igual que yo, que tiene un espíritu, que tiene un alma, y que tiene todos estos sentidos y tiene todo un proceso, pero es ese sentido del yo ajeno es la capacidad de ver que el otro es un ser dotado de independencia, de autonomía, de libertad, de espiritualidad, que lo hace único. Ahí está, eso es, que lo hace único en el mundo. Y es la gran oportunidad de no perderte, de poder abrirte a ese otro que es completamente diferente a ti. Y para estar en ese estado hay que estar preparado o hay que predisponerse a estos sentidos superiores. Voy a tomar una respiración. No sé si por ahora hay alguna pregunta o algo. Hicimos este mapeo general de estos sentidos y ahora me gustaría ir a los basales para terminar en los superiores. Eso es lo interesante de esta teoría porque se espejan. Ahí hay una correlación. Mané, no sé, ahí seguimos o hay ahí... No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Comentario. Háganla para darle que la Dani pueda hacer esta pausita, Voy a ir cambiando respirar. la diapositiva. ¿Hay No alguna importa. pregunta? ¿Un comentario? ¿Le damos entonces? Sí. Bueno, yo te iba a preguntar igual cuando vemos en este camino de autoconocimiento que a lo mejor no hemos desarrollado alguno de esos sentidos, vamos trabajando sobre eso. O sea, cada uno de nosotros puede ir trabajando y desarrollando de mejor forma cada uno de esos sentidos para finalmente llegar a esta percepción más amplia de un otro y del universo, de lo que nos rodea también. No es quedarnos con lo que así como que
veníamos así, o esto es lo que he logrado, sino que podemos ir trabajando sobre cada uno de ellos para desarrollarlos un poquito más. Sí. De hecho, desde la pedagogía Waldorf se habla mucho de la recapitulación o de la retrospectiva, como el volver atrás. Ujú. Y es ahora que como que les quiero ir contando de los basales, porque lo que uno hace, y por eso para mí era tan importante que una terapeuta floral también tuviese esta información, es volver a los sentidos basales. Una pedagoga curativa o alguien que trabaja desde esta corriente va a ir a los 4 sentidos basales, porque sabe que son espejo de estos superiores. Y también, como dice Manel, nunca es tarde para desarrollarlos. Y de hecho, al desarrollarlos te cambia la vida. O sea, como, bueno, ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero saber la hora también, Manel. Ya, tú me vas ahí avisando. Ya, son 10 para ¿Cuánto las 8. rato? Ya, ¿y cuánto rato tenemos? El que tú quieras. Ah, ya, bien. Ya, voy a darme ahí. Ya, entonces, vamos a volver al sentido del tacto. Este sentido otorga límite, seguridad y confianza. Un bebé que fue maltratado, que no fue tratado con cariño, con amor, fue sobreprotegido, o sea, muy apretado, o fue así como abandonado a la suerte, va a tener un desequilibrio en este sentido, ¿ya? Y por ende, va a tener manifestaciones de miedo, va a tener hipersensibilidad o hiposensibilidad, o sea, mucho o poco, va a tener dificultades para reconocer su esquema corporal, donde termino yo, donde empieza un otro, eh, y va a tener esta sensación de desamparo. Y ahí también es como un buen tip de los niños que se chupan o se muerden, hay que revisar el sentido del tacto. ¿Ya? Y cómo fue alterado, que aquí dice lo que lo daña, cuidados mecánicos y frío. Y ahí yo decía como que María José, que es mi compañera picleriana, tienen tanto cuidado de esta teoría desde lo Pickler de los cuidados de alta calidad, que es a un bebé, cuando nace, ya es un ser humano, está dotado de conciencia y es un ser autónomo. Yo no llego y lo agarro a las patas, lo muevo así, sino que yo espero una respuesta en ese ser humano y me tomo el tiempo que el otro necesita para tocarlo con amor, con suavidad y calidez. Y eso, yo con mi primera hija no lo supe, y la mudaba, la tiraba, como pensando que fuese, claro, uno lo siente como mamá como una prolongación de uno, entonces le podía hacer, no sé, le metía el dedo y le sacaba, no sé, esas cosas así que uno llega Claro. y invade el espacio personal de un otro, que es otro yo, ¿por qué voy a como que, no sé, yo a la manera voy, me chupo el dedo y la limpio? Eso uno no lo hace con un otro ser humano, con un otro grande, pero con los chicos uno sí lo hace. Y yo cuando como que lo vi dije, chuta, que nos falta por aprender es ese respeto por el cuerpo del otro, de tocarlo y esperar una respuesta. Y desde estos cuidados de alta calidad hay respuestas musculares que yo sé cuando estoy mudando a un niño que está así todo apretado o cuando está así relajado, lo está gozando. Entonces la invitación de que cuando nosotros tengamos en nuestra consulta a alguien que tiene miedo, que no tiene esta capacidad del abrazo, porque uno sabe cuando alguien tiene ahí como algo con su límite corporal, es importante volver a revisar este sentido del tacto. Es importante en este sentido trabajar todo lo que es el miedo. O sea, todas las flores del grupo del miedo se podrían desencadenar solo porque fui mal tocado. ¿Para qué hablar alguien que tuvo violencia? Cuando fue pegado, es aún más, pues, por eso ahí dice, ¿qué lo daña? Bueno, la vida sedentaria, ropa o juguetes no apropiados para ese ser, o el poco contacto con juguetes de real materialidad, pero también el trauma. Ahí entra cualquier cosa que haya lastimado ese cuerpo. ¿Ya? Y el trauma, viéndolo como un trauma, una herida, hasta un trauma más grande. Entonces ahí obviamente que recomendaría sí o sí estrellita de Belén. Y para el cuidador, para todos los que somos cuidadores, es Inpatient, es un Water Violet, el poder ver al otro y saber de que, y también, bueno, en todos estos sentidos basales, así como que se me repetía cuando lo volví a estudiar, un chico y un verbena, porque también uno quiere imponer tu propia forma o tu propio ritmo para tocar a un otro, y tenemos que estar súper abiertas, es decir, tener tu yo súper desarrollado para saber cómo voy a tocar al otro. ¿Ya? Y, como bien decía Mané, todo tiene como arreglo
Este sentido se puede empezar ya de grande, de adulto, a desarrollar o a sanar. Y ahí, en esto también Chestnut Bach sería como la Claro. recapitulación, ¿cierto? El volver a tomar, pero también el que uno mismo, si ya no tienes a alguien que te da cariño, porque uno mismo puede empezar a hacerte automasaje, generar calor, ver tu límite. Centauri es una flor que también puede nacer mucho de acá, de no saber poner el límite, porque en realidad no tú fuiste bien tocada. Imagínate lo importante que es tener esa conciencia de tocarte a ti mismo bien, y también si tienes a pequeños, también hacerlo. Y también algo que quería, como que lo habíamos mencionado como en la charla anterior, de que no es necesario que en todas las mudas del mundo o cada vez que le cambies la ropa a tu hijo sea con esa conciencia, con ese tiempo, porque sabemos que nuestra vida a veces va más veloz de lo que quisiéramos, pero al menos una vez al día que tú le propicias a un otro un momento de un cuidado de alta calidad, de verdad decir, esto que yo estoy tocando está construyendo al otro, está construyendo no solamente como su fisiología, sino su emocionalidad, va a ser un regalo. Aunque sea una vez al día. Y si no, pues ya una vez a la semana, pero con esa conciencia de propiciarle a ese ser ese cuidado en lo táctil. ¿Ya? Vamos a seguir con el próximo sentido. Ay, que no me cambio la diapo. ¿Dónde? Ahí, ya, el sentido vital. El sentido vital se relaciona con lo profundo de nuestro ser y con nuestro bienestar. Nos da autorregulación y ritmos, ¿ya? Y dice, yo estoy bien. Cuando yo, mira, y el sentido vital, cuando tú tienes una astilla, toda tu atención está en esa astilla y te avisa, aunque sea por muy chiquitita, te dice, oye, no está bien, te la tenés que sacar. Y está como toda tu energía centrada en ese punto. Y está súper bien porque eres capaz de poder sanar esto. El sentido vital se afecta cuando, lo que hablamos, cuando hay falta de cuidados a estas necesidades. Por ejemplo, un niño que tiene frío y no lo abriga. O un niño, como al contrario, no sé, una mamá chico que lo sobreabriga. Entonces me da lo mismo que tengáis calor, te sobreabrigo. Y es como el no permitirle la escucha al otro con lo que le está pasando a su cuerpo. ¿Ya? También en entornos estiles o exceso de confort, lo que hablamos, cuando es mucho o es poco, también pasa, ¿ya? Eh, el estilo de vida que no tiene ritmo, porque un pequeño, y nosotros mismos en realidad, nos vamos construyendo, acuérdense que estos primeros 21 días, 21 años de vida, se nos está construyendo nuestro cuerpo, está creciendo, entonces todo lo que nutra ese cuerpo va a quedar en los órganos. Todo lo que se consuma, y este consumo no es solo la comida o lo que respiro, sino que también lo que veo, lo que escucho, todo lo que pasa a mi alrededor queda impregnado en mi cuerpo. Y entonces es muy importante tener esa conciencia de ver con qué yo alimento, no solamente de manera nutricional, así no sé, la zanahoria, la comida, sino que en todos los aspectos del ser humano, cómo yo alimento a ese ser. Y una de las grandes maneras en que yo puedo ayudar a un ser a crecer bien es darle una vida rítmica, el saber qué va a ocurrir, saber de que en la mañana se toma desayuno, después hay un almuerzo, después, y a darle un ritmo que sea, no de tanto, pero como que el ser humano sepa lo que viene y también anticiparlo. Eso va a ayudar a que su sistema, a que él pueda conectarse consigo mismo porque no va a estar afuera constante sin saber lo que pasa. ¿Qué va a pasar ahora? No, lo agarro del brazo, nos vamos al supermercado, vamos para acá. ¿Y dónde está el orden? Entonces estoy muy afuera y este sentido vital necesito estar adentro, conectarme conmigo para saber si me duele algo, si no, etc. Y aquí vamos a ver, si está alterado este sentido vital, vamos a ver a niños inquietos, nerviosos, hiperactivos. Hay una tendencia al estar más afuera, en la periferia. ¿Ya? No estar así como que no van a ser, porque si se dan cuenta en el sentido táctil, era más bien alguien más temeroso, más para adentro. Como no sé mis límites, prefiero que aquí no. Son niños más bien que van a estar afuera, entonces ahí podríamos pensar en un impatient, un verbena, un cherry plan que va a perder el control. Y ahí también pongo como cuidadores la importancia de no dominar por la situación, sino que estar al ritmo. Aquí la gran flor yo creo que nos puede acompañar como cuidadores es impatient para observar el ritmo que es completamente diferente de un niño que de un adulto, completamente diferente.
es otro mundo. Entonces, como que impecho, yo diría que es la gran flor, y no solamente porque, ay, pierdo mi paciencia y los voy a retar, sino que ya ese es como el colapso, sino que es ver cuál es el ritmo que necesita él para caminar, cuál es el ritmo que él necesita para comer, cuánto tiempo él dispone de verdad para poder quedarse dormido. A lo mejor no es los 15 minutos que yo quiero, sino que es mucho más tiempo. Y para niños yo he dado Cerato. Cuando ella está muy afuera y no saben qué pasa, cuando esta típica pregunta, no, ¿qué como mamá? ¿Qué me pongo mamá? Es como buscar la respuesta afuera. Cerato va a ayudar a conectarle y conectar primero con su sentido vital, ya que me dice, oye, ¿cómo estoy? Sigamos con el sentido del movimiento que amo. También desde como la pedagogía Waldorf y Peckleriana se habla mucho del juego libre y del movimiento libre, porque a través de ese movimiento yo conozco mi verdadera corporalidad. Y aquí es donde se postula que un niño para aprender a caminar, aprender a moverse en el mundo, ojalá no tuviese ningún instrumento, o sea, ningún andador, nada que lo ayude, sino que lo que hablaba un poco también que se relaciona con el sentido del equilibrio, es que el niño pueda tener las fuerzas necesarias interiores para poder empezar a moverse, pero siempre por sí mismo. Imagínense lo que es eso, esa superación de poder hacerlo solo. Es un logro que es un logro para la vida y el autoestima. Yo me imagino, porque tú las personas Large o Gentian, que percibieron obstáculos grandes y que no pueden que es muy probable si hacemos un estudio que les hayan ayudado mucho a moverse, y moverse lo tenemos que dominar solitos. ¿Ya? Y aquí de nuevo vemos esta sobreprotección, como poder ser guiado, que es como el grupo de los dominadores, eh, y el movimiento también nos propicia las ganas de vivir y de poder ser libres cuando grandes, y eso está súper importante. También ponemos acá como flores, que se pierde un poco el sentido, mira, está mal escrito, pero bueno, del movimiento en el adulto, porque está cansado. Yo ponía como cuidador un olive, un elm, porque tendemos a ser sedentarios porque ya estamos chatos y sabemos que nos vamos a cansar, pero nos vamos a ir dando cuenta, si nosotros como adultos nos propiciamos momentos de movimiento, es como que uno se va por un tubo, si te moví un ratito, después te querés puro mover y te empiezas a expandir. Imagínense lo que es eso para un niño. Y aquí se recomienda harto el movimiento en la naturaleza, porque a todos sabemos que nos sana la naturaleza. Y ahí como, me voy a cambiar un poco, es como un tips nomás que lo amé, que se dice desde la teoría del color que el amarillo es el color como que viene del sol, el más iluminado, y el azul el más frío. Y al combinarse, más frío como mineralizado, y al combinarse el amarillo con el azul, se hace el verde, y que es donde se une el cielo con la tierra. Y por eso en la tierra hay tanto verde. Y están nuestras maravillosas flores que siempre van a tener verde porque nos van a dar el cielo con la tierra. Entonces, el movimiento en la naturaleza, a un niño le van a estar dando ese poder integrar lo luminoso, lo más sutil con lo más denso. Y está bonito verlo porque, por ejemplo, el saltar hace muy bien también, por lo mismo, porque es como que elevo mi energía. Para saltar necesitamos harta voluntad, necesitamos saltar. Nosotros también como adultos, me carga saltar, me cansa, pero me obligo porque es elevar mi espíritu y volver a la tierra, elevarme y llegar a la tierra, que es como el trabajo continuo que debiéramos hacer. Entonces, por eso también es tan importante que un niño antes de los 7 años ojalá aprenda a saltar la cuerda, por ejemplo. Entonces, nosotros en la consulta podemos preguntarle a mamá, oye, no sé, tenemos un niño de 8 o 9 años, ¿salta la cuerda? No, no, ya, como tarea, aparte de este frasquito de las esencias florales, por favor. O yo lo que recomiendo a veces, con el sentido del tacto, hágale masaje en los pies, tóquelo aunque sea un ratito, regalonelo, así, cositas poquitas que podamos ir ayudando para. Y finalmente tenemos el sentido basal del equilibrio, que es muy bonito, me encanta, y dice que es la brújula interna con el centro en uno mismo. Aquí obviamente a mí me lleva a esclerantus, ¿cierto? Como esto de la balanza, del equilibrar las fuerzas. Autoconciencia, ayuda a calmar, porque yo para equilibrar tengo que estar calmado, no puedo estar así todo el rato. Entonces, también en la búsqueda del cuidador,
o del terapeuta, tenemos que estar en equilibrio para poder entregar algo balanceado, ¿cierto? Ni muy adentro ni muy afuera. El orden, la simetría. Aquí también el equilibrio podría estar afectado en un niño que, por ejemplo, aprendió a andar en andador, o que no le permitieron moverse con libertad, que no le permitieron andar, no sé, en estos palitos, porque un niño de por sí nace con todo eso, nace con toda la sabiduría como tiene que mover su cuerpo. Después se va perdiendo, pues le ponía el aparato, el tablet y te sentaste y estás todo el día sentado, pero un niño en contacto harto rato con la naturaleza o aburrido, se va a empezar a mover y va a buscar formas para empezar a equilibrar sus fuerzas y va a buscar, no sé, va a subirse a la mesa, a una silla y empiezan a hacer solitos unas cosas, pero para eso tienen que tener un tiempo de ocio, un tiempo de juego libre, que es como tan importante. Entonces, cuando un niño está afectado en este equilibrio, va a estar desorientado, va a haber hipersensibilidad, va a irse a lo opuesto, un esclerantus completamente, va a haber un cherry plum, se va a descontrolar o va a estar muy adentro. Todos estos sentidos van a estar afectados por el trauma. Entonces, si hay un trauma que desequilibró una situación, hay que dar estrellita. Y también en este sentido hay que darse cuenta de cómo el otro respira, porque eso me equilibra también. Si yo logro recibir y dar en una constante, y así también va a ayudar a equilibrar una fuerza interior. Entonces yo, por ejemplo, en consulta le digo a mamá, papá o a quien esté, pucha, date 3 respiraciones en equilibrio. O sea que, no sé, pueda respirar en 4 tiempos y botar en 4 tiempos. Y eso solo, ese gesto tan chiquitito, va a ayudar a equilibrar tus propias fuerzas. Y hacer ejercicios de equilibrio. Sería muy bonito, bueno, por eso sabemos, no sé, que el yoga o estas artes marciales que tienes que tener un equilibrio es porque primero se logra adentro, después se manifiesta en lo físico. Entonces, estos 4 sentidos basales, bueno, yo soy pedagoga de emergencia, cuando estudié pedagogía de emergencia decían que a estos 4 sentidos basales iba dirigida esta pandemia, así si empezáramos como en teorías de conspiración, ya ese es otro tema, pero decía, esto no va a afectar en la pandemia a los adultos van a seguir su vida. Lo que va a afectar van a ser a los niños que dejaron de ser tocados y amados por sus abuelos, dejaron de moverse, dejaron de equilibrar sus fuerzas porque tuvieron que estar encerrados en un espacio y no pudieron tener esa libertad. ¿Y para qué hablar del sentido vital? Como el sentirme bien, andamos todos con miedo, todos. Entonces como que hoy como terapeutas tenemos la gran tarea de sanar estos sentidos basales, porque son la puerta para que cuando crezca este niño y esté su cuerpo físico preparado para recibir a su yo, a su gran energía, pueda tener las fuerzas de contener ese espíritu, porque si no el espíritu no puede bajar si su cuerpo no está preparado, si esas fuerzas anímicas no están en control. Entonces, como terapeutas florales debemos subsanar, y para eso está la estrella de Belén, está Chestnut Bach, y al cuidador tener esa conciencia, y también no es mi idea abrumar y decir, oye, hay que hacer tantas cosas, sino que el alma humana recuerda 7 días. Entonces, si tú le propiciaste una vez a la semana el equilibrio, el alma y su ser va a decir, uy, sí, me equilibrio, pero lo hiciste una vez a la semana. Te saltaste la cuerda una vez a la semana y el alma ya lo hizo. Entonces, ver cuáles son las necesidades, y no es que todos los días, porque sabemos, ni yo puedo hacer tanto con mi hija, pero sí ver, oye, dentro de estos 7 días voy a tocarlo con calidad, voy a equilibrar mis fuerzas para que el otro se equilibre. Y hay una frase muy común que las profesoras Waldorf la decimos, que es que, pero la voy a leer así, está el texto, porque siempre le cambio algo. No, parece que les voy a tener que cambiar algo. No, todo aquello que por mi trabajo interior transformo, sana, nutre y libera al niño y a la niña. Entonces, si yo soy capaz de poder tocarme y valorar mi límite con el otro, aprender a decir que no, ver cómo estoy vitalmente, o sea, a veces uno se olvida, te duele la cabeza, tienes hambre, no sé, etcétera, te olvidaste de tu sentido vital y no te haces cargo, ¿cómo vas a esperar que un otro también lo haga? Y así, pues, así para arriba, o sea, como ir viendo qué sentido basal no he tomado con la fuerza o con
con lo que se necesita para yo poder estar bien. Y finalmente, les cuento esto, que los sentidos basales tienen una estrecha relación con los sentidos superiores, y con esto ya me despido, o sea, cierro, que tiene que ver con que voy a empezar de abajo, del equilibrio, ¿ya? Para poder escuchar bien a un otro, debo estar en equilibrio. Ya. Y lo que hablábamos anteriormente, equilibrar mis fuerzas quiere decir en que hay un yo, un otro, hay un yo igual a mí allá afuera, pero que necesito integrarlo y necesito escucharlo. Y para eso tengo que estar yo en equilibrio y equilibrar mis fuerzas. Y eso, un niño que tuvo equilibrio cuando chico va a poder ser un adulto ecuánime. Imagínense lo importante. Y ahí hablaríamos de esclerantus, de alguien mesurado, un water violet, o sea, alguien que puede equilibrar su fuerza y prestar oído. Y acuérdense que el oído no es solo escuchar las cosas que te dicen, sino que es poder escuchar el interior del otro. Después, el sentido del movimiento te va a ayudar a desarrollar la palabra ajena. De hecho, a un niño se le debe enseñar a escribir o a leer a través del movimiento, si no, no puede aprenderlo en su totalidad. Primero debe mover la letra, moverla en su cuerpo, integrarla, para integrar esas ondas, y luego se manifiesta eso en una escritura, y después lee un niño. Así debiera ser el camino. Pero primero la palabra entra a través de un movimiento de fuerzas, y el tener este movimiento me va a dar la libertad de un adulto. Y la libertad no solo física, de poder hacer grandes cosas, sino también la libertad de expresión, que hoy día también está súper ahí, cada vez menos, pero necesitamos aprender a hablar a través del corazón, con esa libertad. Y no finalmente, el sentido vital tiene que ver con el pensamiento ajeno, porque si ven lo vital, que es como yo, como este escaneo, cómo estoy yo, cómo me siento, y tengo eso bien en desarrollo, es formar mi propio pensamiento de mi interioridad. Y si entiendo mi propia interioridad, también voy a entender que hay otra interioridad diferente a mí, y que es diferente, y que puede pensar diferente. Y este sentido vital podría ayudar a que el ser humano se conectara con la verdadera alegría, que también es tan importante. Son puros términos que entre ecuanimidad, libertad, alegría, son la base del desarrollo. Y bueno, el tacto, que lo amo, en este sentido que también es tan fácil de desarrollar. Imagínense que un abrazo, una envoltura a un niño, que uno hace ese gesto, uno también lo hace con uno mismo cuando lo necesita, ¿cierto? Es quien va a propiciar como, como la copa para que entre el yo. Y cuando entra tu yo real, tu esencia divina, o sea, no hay una Mané, hay una Carola, cada uno es único, pero es porque hubo un tacto, fui bien tocada o reparé en eso para yo poder contener esta fuerza que es tan grande, que es la fuerza espiritual, y desde ahí puedo conectarme con el amor y puedo conectarme con un otro. Pero primero me tengo que conectar conmigo, pues eso lo sabemos. Entonces, ese es el gran camino y la importancia de estos sentidos basales, que como terapeutas florales no podemos olvidar, los tenemos que tener ahí, e ir pensando y creando ciertas actividades. Yo ahora, para mí, es imposible estar en la consulta, voy haciendo mi fórmula, pero también pensando, oiga, ¿por qué no saltamos la cuerda o no hacemos otra cosa? Para poder también ir desarrollando la voluntad en el otro. Eso, Mané, podría también extenderme harto rato más, pero tengo que también ahí abrirme, si hay dudas, si hay algo que quieran comentar. Y como yo les decía, está la puerta súper abierta para seguir reflexionando. Esto es recién una pincelada muy por encima. Cada uno de estos conceptos tiene una profundidad que es hermosa también. Eso. Chiquillas, preguntas, dudas, comentarios para ir cerrando el Voy a círculo amoroso. Si pudieran abrir sus cámaras para sacar la última fotito aquí del grupo completo, se los agradecería mucho.
Que la Dani vea que no estuvo sola todo este rato. Me sentí muy acompañada, así que gracias. Hola, Gracias. La Ángela. tecnología, ¿dónde? La tecnología. Qué rico verlo. Ay. Ya, que yo le decía a la Mané que me largo y empezó a hablar, y bueno, pero es que también quería decir mucho en poquito tiempo, y nada, por lo que les decía, está súper abierto, hay harta información, hay bibliografías, también si les interesa como estudiarlo más profundamente, Mané, yo te puedo hacer llegar. Y esto es ir empezando a hacer conexiones con las flores, pues. O sea, como ir viendo cuál es la necesidad, pero nunca olvidarse de que siempre se puede volver atrás, siempre. Podemos volver a estos sentidos basales. Y es desde ahí que la terapia o la pedagogía curativa es que va sanando. Eso, queridas. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que veo? Muchas gracias por la valiosa información, gracias por tu generosidad, Dani, para compartir este conocimiento y que sí, nos vas a regalar después la bibliografía, si nos puedes hacer llegar para Por compartirla. supuesto, ningún problema. Sí, sí. Bien. Vamos a cerrar esta charla, este conversatorio con Daniela Santoro, nuestra querida terapeuta floral, pedagoga Waldorf, que nos ha invitado a reflexionar acerca de estos 12 sentidos del ser humano, a cómo poder visualizarlos, trabajar en ellos para tener un desarrollo mucho más armónico y estar siempre en equilibrio, pensando también en el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Gracias a todas por estar aquí, por habernos acompañado y esperamos una pronta reunión en otro conversatorio tan interesante como este. Gracias, Dani, por tu entrega, por tu tiempo, por tu cariño hacia la terapia floral y hacia la antroposofía, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí había una pregunta de la voluntad, y la voluntad es un gran tema. Es lo que tenemos que desarrollar como humanidad. Desarrollamos el corazón mucho, la cabeza mucho, y ahora nos falta el hacer, el poner en práctica. Y ese es un gran tema. Así que ahí a poner la fuerza y la voluntad en nuestras acciones para concretarlo. Sí, para otro día, Cristina. Eso. Para otro día. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todas. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias.